también genera formas de vincularse con tu propio cuerpo y con los demás. La pregunta sería ¿cuál es el vínculo entre lo que ocurre en términos del juego en el patio escolar con la relación de esta sociedad del espectáculo? Claro, o sea, si ese espectáculo impacta de manera directa en el juego de los chicos hoy en el patio, por ahí. Yo creo que habría que investigarlo, no sé. Honestamente no sé. Lo que sí no puedo dejar de pensar es que las relaciones existen, ¿no? En qué modo impactan y cómo. Pero de alguna forma u otra existen, pero existen porque la escuela forma parte de la sociedad y en la medida en que la escuela es una institución social y en la medida en que los medios representan sectores sociales, en la medida en que las funciones mediáticas son también formas discursivas dominantes, en algún punto influye. Ahora, el tema sería, bueno, ¿de qué modo? Algunas investigaciones demuestran que de una manera bien interesante influye. Por ejemplo, una tesis, digo para no hablar en el aire, porque Sí, yo te puedo decir, yo te podría decir, influye mucho. O te decir, no influye nada. O sea, ahí surge, ¿no?, como esta cuestión de la comprobación de cuáles son los estudios que han dado cuenta de esto. Porque hay algunos trabajos, uno de ellos es de Carolina Dweck. Carolina Dweck trabajó sobre cómo en la década de los 90, pasado los 90, ¿cuánto chiquititas? La última versión de chiquititas. A ver, después del 2000 fue. La última etapa de chiquititas que ella estudia. Antes del 98. Ella estudia la relación, cómo impacta la forma y los modos en que en chiquititas lo que hace es lo siguiente. Su grupo de observación es un quinto grado de la escuela primaria, o cuarto y quinto grado de la escuela primaria, de un grupo de nenas que básicamente tienen una relación afectiva y una relación identitaria grupal a partir de que se juntan en la casa o en diferentes casas de amigas a mirar chiquititos. Lo que Carolina hace es seguir el recorrido de este grupo en diferentes momentos de sus vidas cotidianas, pero también en la escuela. Incluso observando qué hacen y qué dicen en los recreos, hace una observación participativa, no participativa. Y lo que encuentra, bueno, básicamente es que este grupo de nenas constantemente lo que hacen es referenciar y jugar y hacer de íconos chiquititas casi una forma de juego. Están todo el tiempo jugando y jugando a ser personajes chiquititos. Eso es una influencia real. Entonces lo que está estudiando, lo que estudió en su tesis de maestría, Carolina, la tesis doctoral que se explica otra cosa, es el impacto real sobre la subjetividad infantil de los juegos a través de los medios y de un formato televisivo específico que es un formato, este formato del programa infantil, donde se producen determinado tipo de situaciones en las que aparecen desde la segregación hasta discursos neorracistas, o sea, empiezan a aparecer como cosas que no están tan buenas como uno puede crear, pero que se reproducen todo el tiempo a partir de ese consumo televisivo. Y que obviamente, como ese consumo televisivo no está mediado por la interpelación del adulto frente a determinado tipo de discursos, las nenas lo que terminaban haciendo de algún modo era reproducir de algún modo las mismas formas de exclusión que vivían las propias nenas entre las que eran populares y las que no, y las que, si no recuerdo mal, no, ese es Patito Feo. Patito Feo, entonces estoy confundiendo. No, lo de popular no, el de chiquitita, las que podían pertenecer, ¿no era la del orfanato? Sí. No, estoy bien con chiquitita. Las que podían acceder y qué implicaba para estas nenas de clase media, acomodadas en la capital que ella estudia, el imaginario del orfanato. Entonces hay todo como una especie de trivialización y hay también una
una falsa expectativa respecto a lo que implican ciertas instituciones, porque realmente las nenas no están atravesadas por eso. Es más o menos lo que pasa con la Play y los chicos cuando juegan al fútbol. Con la Play ellos juegan y sienten que son el protagonista o se identifican con el protagonista del juego, y cuando vos, por lo menos lo que me pasaba a mí con primer y segundo año, vos les decís vamos a hacer un partido de fútbol y ellos enseguida se empiezan a hacer posiciones e inclusive practican tomando como referencia jugadores que ellos ponen en el juego, ¿entendés? No lo hacen desde la libertad del juego o por decir, bueno, vamos a jugar 11 contra 11 y hay que subir y bajar todos juntos, porque no le dan consignas de posiciones específicas. Ellos ya lo interpretan. Y me pasa lo mismo con los chicos de cuarto grado. Entran y les pregunto, ¿de dónde sacan las posiciones ustedes? Y me dicen, de la Play. O sea que el juego que ellos practican cotidianamente, si lo practican mucho, lo transfieren después a la parte motriz cuando tienen que ejecutar el campo de juego. No lo veo que sea natural. Yo cuando era chico de lejos de ver una posición de juego. Jugaba de pelota. Jugaba y corría, subías, bajabas y si te pasaba le decía al otro, dale, quitásela, no te quedes parado. O sea, no, eso le toca a él porque él es delantero o defensor. Le dicen todo, manifiestan todo de esa manera. Es muy difícil, para mí es muy difícil sacarlo desde ese, o sea, se nota, no sé si, no es difícil, sino está muy influenciado el chico con estas cosas. Y ni hablar, por ejemplo, yo lo veo, una nena de 5 años, mi hija nunca había llevado un McDonald's, no sabía lo que era un McDonald's, y un día me dice, quiero ir a comprar una cajita feliz. ¿Y de dónde? Le digo, ahí, porque veía el logo de McDonald's. Y me decía, porque están los juguetes de Kitty. Yo no tenía ni idea. Y bueno, fui efectivamente a ver qué es lo que era. Y claro, en la cajita te vendían un juguete, que vos comprabas una hamburguesa, ¿cierto? Te dan un juguete con eso. Entonces, a la hamburguesa ni pelota, te digo, ¿cuál es el juguete? Solo me hicieron comprar la... O sea, me hicieron comprar la cajita. Es influencia también, porque y ella, después saco conclusiones, ¿cómo sabe ella? Y es porque en el Disney Channel pasa la propaganda del juguete que te dan con la cajita feliz. ¿Por ahí puede ir o...? Sí, yo para entender el concepto a Barico. Yo no lo conocía y quería saber más o menos, pero no. Sí, algunas conexiones en estas discusiones o debates que vamos a hacer pueden ser funcionales y pragmáticas para pensar cuestiones de la escuela y otras no. Y otras te podría decir, la verdad que nada, o no sé, o fíjate vos, que tampoco, porque también uno tiene como la idea de que, y no está mal, de que lo que tengamos que analizar y pensar nos tiene que servir para aplicarlo. La relación de pensemos en reunión, mañana vamos a aplicar. Y tal vez no sirva para eso. Sí, tal vez nada de lo que dije hoy sirva para aplicar nada. No, pero no desde lo práctico, pero sí una, digamos, Claro, no la forma que lo agarrás y lo llevas así, pero sí en la forma de análisis y la mirada que tenés frente a las cosas. Porque pueden hacer las mismas cosas, pero que vos tengas otra mirada frente a esto. Sin embargo, que digas, están haciendo, no sé, están jugando a esto, pero yo sé y puedo quizás participar de esto. O quizás en esto que vos decís que hacen comentarios que discriminan porque lo copiaron de donde sea, pero uno sí puede tener esa mirada y saber de dónde viene, ¿sí? O cosas culturales que pueden estar haciendo, bailando, cantando, y uno puede intervenir de alguna manera o por lo menos entenderlo desde la mirada que estamos. Digo, yo creo que termina sirviendo. Lo que sí yo creo que no es que lo agarro y lo llevo así, como muchas veces solemos hacer tipo herramienta. Uy, me sirve esto y lo llevo a la clase. Digo, pero sí como para analizarlo y la mirada. No, claro, también creo que sí, que está buenísimo y que hay posibilidades de aplicar con herramientas, muchas veces en el sentido más práctico de la praxis, y está buenísimo. Otras veces no, digo, ¿no? Ahí un poco también depende del arte de cada quien, en ese sentido. De para qué puede servir determinado tipo de herramienta. ¿No? Como, bueno, esto también lo plantea Bourdieu, ¿no? Es decir, que
caja de herramientas que uno puede llevar en la mochila, que puede ir aplicando de acuerdo también a la capacidad que tiene para ver el mundo y para entender lo que nos está pasando alrededor. En el mejor de los casos, que podamos aplicarlo de manera práctica, porque también es cierto, construimos nuestra disciplina en la práctica, y eso está claro, eso es innegable. Pero bueno, esa praxis siempre, como decía al principio, según creo, siempre está atravesada por un discurso conceptual, teórico. Es decir, esto que nosotros muchas veces escuchamos de muchos profes, que podría ser discutible, nuestra práctica está exclusivamente en el campo de trabajo, y en realidad no hay práctica que no esté sustentada por una conceptualización teórica, aunque no sea consciente. Pero en el momento en que nosotros nos paramos frente a un grupo de estudiantes, y incluso en las relaciones sinestésicas y proxémicas que establecemos con el otro, con nosotros, ya estamos atravesados por una ideología, por un funcionamiento, por una proyección política, por cómo entendemos el cuerpo, al otro, al sujeto. Y eso está atravesado por las lecturas, por la biografía, está atravesado por los planes de clase, por los planes curriculares, por los diseños curriculares, por el Estado. O sea, todo el tiempo estamos atravesados por... Nadie está desprovisto conceptualmente de teoría, ¿no? Es imposible. O sea, es imposible que pensemos la teoría y la práctica como dos segmentos separados. Eso es, por lo menos, esa distinción aristotélica es falsa, según creo, y es mucho más falsa la distinción de la modernidad que hizo sobre la cuestión de la técnica y lo intelectual y lo técnico. De hecho, es tan falso que ha generado la civilización y la barbarie, ni más ni menos que eso, ¿no? Y también es tan duro que ha generado incluso posiciones tan macabras de pensar que determinado tipo de sufrimientos se tienen que impartir en el cuerpo, porque el cuerpo, digamos, es el cuerpo, la carne es la que sufre, ¿no? Entonces, en la época de la represión, la tortura, seguida de desaparición, era una práctica que estaba cargada de ideología. O sea, la práctica de la tortura es una práctica ideológica que piensa el cuerpo de una forma determinada, que piensa al otro de una forma determinada. Picañar en los testículos a un preso, detenido, político, está atravesado ideológicamente eso por una perspectiva del cuerpo. O que los conquistadores españoles abrieran con sus dagas las panzas de las mujeres embarazadas a través de un placer sádico, ¿no? que eso implicaba, para ver si realmente lo que tenían ahí era el engendro del demonio o era eso también es una mirada sobre el cuerpo. Estás hablando de vigilar y castigar. No, vigilar y castigar es bastante siglo de la época clásica, de Foucault, que es siglo XVII, XVIII. Estoy hablando básicamente de la conquista, o sea, del proceso de colonización y evangelizador de la conquista de América. Ustedes recuerdan esas famosas, no sé, lo veíamos en cuarto grado, las formas de organización colonial, la mita, Yanaconazgo, los incomodegos y demás, que tenían como posesión sobre las tierras, pero también sobre los habitantes. Entonces, un conquistador español, por ejemplo, se prohibía en el siglo XVII se prohibía el palín, que es el juego tradicional mapuche, o chueca, o palicatuno, o uñú. Lo prohibieron durante muchos años, casi 200 años fue prohibido porque los guerreros y los jóvenes, los conamas mapuches, los jugaban de ñudo. Una paradoja moral. Entonces se fue prohibiendo. Pero el conquistador podía violar y tener 300 hijos con las nativas, a las que no consideraba del todo mujeres, porque según la versión evangelizadora de la época no tenían alma, entonces era casi... entonces podían tener hasta 40, 50, 60 mujeres por conquista, ¿no? Por conquista territorial. Que igual la historia es como... En diferentes contextos y diferentes épocas, ¿no? De todas maneras, la
historia es como rara. Una, mirarla hoy, con los ojos de hoy, pues cuesta mucho, porque en una época donde se veía. Y después también es difícil ver, porque digo, la mujer violada por un conquistador, quizás antes fue violada por un inca, porque venía, por ejemplo, yo vivo en Mendoza. En Mendoza los huarpes, mirándolo desde la mirada así, eran los más boludos, digo. Los conquistaron cuando se les pasó por al lado, ¿sí? Los incas lo conquistaron y se las violaron también. Y si se lo violó él, sí se lo violó el español. Ellos tenían una forma los incas para expandirse no iban diciendo, por favor, me dejas tu lugar. Qué lindo tener tú para acá. Para expandir y no matar. De hecho, si ven El tema de género viene desde otro lado. no. Si vienen si ven Apocalipto, aunque tampoco me voy a guiar por Mel Gibson, justamente. Pero algo de eso hay, donde al final, viste, decir, salen de un lado donde los hacían y después vienen los españoles. Hay algunas comunidades que también recibieron de todos lados, digo. Y quizás hicieron algunos pactos o algunas formas, pero yo no estoy defendiendo la campaña del desierto para nada, de hecho, y sí la repudio, pero digo, en algunas partes hay como parte de la historia, eso es lo que quiero decir, hay parte de la historia como que está, y es difícil hacer un juicio de valor, ¿no? En eso... Totalmente de acuerdo. Sí, por eso. Un relato histórico como que también se asume el No, subjetivo de grupar ¿viste? esa cosa y visibiliza otra. Estoy de acuerdo con eso. El relato de los hechos han existido y han sido descritos por los propios cronistas españoles. Sí, han sido por ellos. No es que es una historia contada por... Pero sí es cierto que la cuestión del buen salvaje también es un mito, ¿no? Esta idea de que el buen salvaje, en el sentido de Levi-Strauss, en el sentido del antropólogo francés, como que antes... Porque eso implica que todo pasado fue mejor, implica una mirada nostálgica del pasado, implica pensar esta relación entre el hombre y la naturaleza, las condiciones biológicas, la vida en comunidad. Y también sí es cierto que las formas de conquista son formas de conquista que aunque no corresponden necesariamente o no son privativas en realidad de un pueblo, de una nación determinada, sino que las formas de conquista forman parte precisamente de los entramados complejos de la historia. Y en eso estoy de acuerdo, pero también es cierto que desvencijaban a las mujeres embarazadas, también es cierto que masacraban, también es cierto que los Jetman y los Yaganes desaparecieron en 5 años porque la mayoría de los cazadores loberos envenenaban a las ballenas que encallaban y entonces morían porque comían carne envenenada. También es cierto de que el Estado argentino contrató a Popper, que era un austríaco, que era un prusiano o austríaco no, romano, y un grupo de soldados peones de estancia para directamente sacar y eliminar a los yaganes a tiros. Y pagaban, por cada yagán muerto se pagaba una determinada cantidad de dinero y fue una población que se exterminó en 10 años. No, disculpa, ahí me parece la diferencia de colonizaciones es la visión también del otro, porque el español occidental venía con una visión que no había otro acá. Es como que era una molestia. Era una cosa, en cambio el Inca, el Maya, no tomo como referencia la película esa porque la visión de Mel Gibson es más occidental pero digo, por ahí sigue una conquista tal vez violenta, pero teniendo en cuenta los lugares que siguieron existiendo, como los camiares acá en la Sierra de Córdoba, hablaban el quichua y siguieron existiendo a pesar de estar sometidos, digo, por el Imperio Inca. En cambio, llegó el español y dejó de existir el camiar, dejó de existir el Japón, no sé. No sé si... Sí, igual los incas para mí, digamos, sí, está bien, no olvídate la película, pero mientras. Después los mayas distintos, pues los mayas, digamos, no sé, puede ser que sea igual. Yo lo que digo es que a veces la historia se ve como estándar, ¿viste? Todos los aborígenes, ¿viste? Porque dicen, vivían en contacto con la naturaleza y hay comunidades que se extinguieron solas de su forma de vida. Digo, ¿viste? Cuidaban Digo, hay una forma de ver así que decir, hay unas que cuidaban y otras que no, sí, gente que era belicosa y gente que no. La visión, digo, relación hombre-naturaleza, desde 500
200 años para acá, la naturaleza ha ido en picada, caída libre. Digo, por más que se hayan extinguido culturas en la naturaleza, era como que era otra la relación. Está bien, yo lo que digo es Digo, la violencia viendo individual. desde lo ideológico de la vida, digo. Lo que pasa es que desde lo ideológico, bueno, yo no sé cómo irá a continuar esta jornada, pero yo veo que en ese sentido hemos avanzado mucho desde épocas inmemoriales en plantear estas ideas. Yo noto en todo momento en el discurso como que hay dos ideas siempre contrapuestas, ¿no? Derecha-izquierda, civilización-barbarie, liberal o no liberal. Esto como que depende de donde estoy parado, puedo criticar que está mal lo que hace el otro. No importa de qué lado esté, si del blanco o del negro. El blanco critica al negro y el negro critica al blanco. Y veo pocas posturas intermedias. Creo que esto es lo que más o menos él quiere hacer ver. A ver, no todo lo negro es malo, ni todo lo blanco es bueno, ni al revés. ¿Qué puedo tomar de ese otro que yo pienso como distinto y que está bien? Y eso incluirlo a mi punto de vista. En todo momento noto en el discurso o en esta idea política como que este posicionamiento, como que hubiera dos extremos, ¿no? Como que no hubiera un punto medio. Yo particularmente no lo veo así. Creo que ya sea que esté parada de un lado o del otro, si yo critico lo que no pienso igual de la misma manera, estoy haciendo lo mismo. No importa de qué lado esté parada, si yo me paro a decir que el otro es lo malo, que el otro está mal, que no sirve nada, estoy haciendo lo mismo que el otro está haciendo conmigo. No veo posturas intermedias donde pueda valorar lo que el otro piensa y decir esto está mal, pero esto está bueno. Noto todo el tiempo que como que hay dos extremos, o uno o el otro. Yo creo que no es así. Creo que no se están mostrando grises. Me parece que se está mostrando como que tiene que ser blanco o negro. Me parece que no es así. Es mi punto de vista. Pero en ese caso, ¿quién lo está demostrando? En tu discurso, cuando hablabas, vos mostrabas esto, que nos venías hablando de lo que pensaba uno, lo que pensaba el otro, lo que dicen desde un punto de vista, lo que dicen los otros. Noto que el posicionamiento tuyo es ese, ¿no? Puedo interpretarlo mal yo, por supuesto. Igual no terminó el seminario. Por eso dije, no sé cómo ir a continuar. Hasta ahora me parece que la idea tuya... Igual falta bastante. Que, falta bastante de lo otro que no hablamos. De lo que estuvimos hablando hasta acá sería esa, no sé si... No, pero de todas maneras creo que si vos lo podés enunciar... Perdón, ¿alguien quiere que le saque fotocopia en el encargue de todo el material? Sí. Lo que sacarlo por parte, ¿me hace una listita, por favor? Y así voy y ya lo dejo. Disculpe. Puedes seguir. Digo, que en la medida en que... Esto ya es más análisis discursivo. En la medida en que vos podés enunciarlo, esto que estás diciendo, me parece que ya esa cuestión del posicionamiento por extremos ya no es digo, en la medida que a vos te permite tener esta posición frente a lo que escuchás, de algún modo pudiste construir una posición intermedia frente a lo que vos. Es decir, pudiste construir, así como otros, seguramente, una posición intermedia, aunque no hayamos terminado, precisamente gracias al tránsito por estas supuestas dos veredas. Por lo tanto, ya en sí mismo generó a vos una posición. No sé si soy claro con lo que digo. Sí, igual a veces está bueno desde los opuestos después entrar a los grises. Yo digo, cuando te presentan, no sé, dos cosas así, después me imagino que después a la hora de debatir, no vamos a debatir desde blanco y negro. Pero está bueno mostrar a ver, por lo general, casi todo se muestra desde dos opuestos, después la práctica en general siempre es más gris. Sobre todo desde lo discursivo, que lo suena discursivo más cerrada, desde lo real, de aquello por fuera del aula, digamos así, viene como más mixturizado, ¿no? Es interesante. Pero está bueno. Está bueno por ahí. Yo, de hecho, si tuviera que decir, digamos, adelantarme una posición, no estoy a favor de ninguna mirada esencialista. De nada. Me parece que el esencialismo genera
historia, ni tampoco creo en que todo pasado fue mejor, ni tampoco creo en pensar las cosas desde la nostalgia, el exotismo y el folclore. El folclore en el sentido de lo exótico. Porque también eso puede generar formas digamos, encubiertas de racismo y de posiciones subalternas disfrazadas de alteridad. Por ejemplo, el discurso de la tolerancia es un discurso de la subalternidad. Yo me paro en la posición de la tolerancia, digo, no, lo que pasa es que hay que tolerar al diferente. Yo me estoy subiendo arriba de un peldaño que no me puso nadie. O sea, el diferente me podría decir, ¿y vos quién sos para tolerar? No, en todo caso, podemos convivir. En todo caso te tolero yo. En todo caso, claro, en todo caso te estoy soportando, te estoy tolerando a vos que querés tolerarme. Entonces, ese es el discurso de la multiculturalidad, fue mucho tiempo, o por lo menos el discurso que la multiculturalidad entendió como el discurso políticamente correcto, ¿no? Es decir, la tolerancia, el rescate, la preservación. El rescate, la preservación del museo es el discurso de la tolerancia. El museo en el sentido amplio, ¿no? Es el sentido de mirar al pasado encorsetado y detenido en el tiempo. Un poco de historia, digamos, en vitrina. Mirá los discursos de paz. Bueno, además. Pero lo que se demuestra todo el tiempo es que la cultura es dinámica, cambiante, conflictiva, que va y viene, que negociamos, pero que a su vez imponemos, que además de imponer también conquistamos, y que nos conquistas, y que hay hegemonías, y que hay contrahegemonías. Esa es la complejidad. Y que también hay decisiones políticas, donde llamarse pueblo originario tiene más que ver con una construcción identitaria política que con una cuestión esencialista. O sea, la idea del pueblo originario tiene que ver con una decisión política de nuclear a un colectivo de minorías en una especie de enunciado, una fuerte carga política que permita que esas minorías tengan una voz y una, digamos, posibilidad de ser sujetos políticos diferentes a la que habían tenido hasta ahora. Si ese discurso está entendido así, yo lo apoyo y lo apruebo, me parece genial. Ahora, el problema es que pensar que ciertos discursos están disfrazados de rescate y de preservación y se terminan transformando en nuevas formas de fascismo o nuevas formas de racismo. El racismo es malo. O sea, el racismo es una forma de posición en todos los sentidos, sea ario o sea de la forma que sea. Ahora, si determinado tipo de minorías étnicas han estado constantemente pisoteadas, vapuleadas y sin posibilidad de representación, y como minorías étnicas y culturales empiezan a transformarse para ocupar un lugar en el mundo y tener voz propia en este contexto cultural, en este contexto histórico actual, como podría llegar a ser el de los presos políticos mapuche, como el de los kurdos en Turquía, digamos, es lo mismo salvando la distancia. Bueno, bienvenido que determinado tipo de movidas políticas y de determinado tipo de enunciados tengan esa... Claro, pero en esa movida política esto, por ejemplo, que recién te decía de capitalista yanqui, o de esta minoría, ya está tildando a la otra hegemonía que decís vos, de la misma manera que ellos te tratan a la minoría, ¿entendés? Si la minoría trata de salir o resurgir para tapar al otro, si es este el sentido, está haciendo lo mismo que el otro está reflectando sobre ellos. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, está bueno y es necesario, me parece loable que esas minorías resurjan, pero si van a resurgir con la idea de aplastar al otro que lo dominaba, estamos en la misma. No sé si me explico. Sí, bueno, habría que ver cada caso específico, ¿no? En el sentido de que... Yo creo que camuflado a todo este discurso hay una ideología política. Claro. Eso es lo que veo yo. A ver, ¿cómo sería eso? Sí, que detrás de tu discurso hay una ideología política. ¿Detrás del mío? Sí, o sea, de lo que se da acá. Del mío y del tuyo también. Sí, pero el tuyo es como imponente, no sé, o sea, como que la minoría es la buena y el capitalismo es lo malo, como que eso que dice ella, marcar así esas dos posturas. Está bueno marcarlo. Lo que yo digo que no confundamos, o mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Es esto de que
bárbaro lo del resurgir o esto que decías del ejemplo de la cumbre villera, por ejemplo. Por supuesto que no es malo, pero tampoco es malo Beethoven. O sea, Claro. que uno no tape al otro, que no sea el discurso de resurgir el hecho de volver a hacer lo mismo. Que uno no sea excluyente. No, igual si Claro, que no sea. Igual si yo estoy sosteniendo eso, sí, igual, pido disculpas porque no era la intención. igual yo no creo que en un momento la minoría iba a pasarle a la mayoría, no escuché nunca eso. Pero después hay una cosa que yo sí creo, que es una reivindicación, por ejemplo, si a vos todo el tiempo te decimos bien, 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 y al otro en ninguna clase se le dijo bien, y le decís 2 o 3 veces bien, por decir, che, qué bueno que se le está compensando a otro que se le dice bien. Digo, creo que a Beethoven, no, lo que te quiero decir es que Beethoven, ponele, ya que te decís Beethoven, ¿tiene su reconocimiento o no? ¿Lo tiene o no lo tiene Beethoven su reconocimiento? Por algo no ganar. No, bueno, sí, pero también pueden ser discursos, ¿no? También digo. Y digo, lo otro por ahí no tiene nada de reconocimiento. Entonces en algún punto decir, bueno, por ejemplo, esto de los aborígenes, yo sí lo que yo creo es que, por ejemplo, la historia no le da el valor por ahí, como no está escrito, hay cosas que decir, bueno, no es que tiro la balanza para allá, pero sí, che, agarremos una partecita de la historia y completémosla. Nada más, no es decir lo otro está mal, pero sí, no sé, ¿entendés? Sí, Tirarle un banquito para que se levante, porque está por el piso. Que vaya... No sé, yo trato de codificar lo que yo escucho. Reivindicarla. Sí, reivindicar melodías que no son, en los discursos no son... De hecho, a nuestra profesión les pasa. Sí. ¿Por qué se para un juez al lado mío y va a decir, ¿por qué el juez va a hacer más que yo? Y en tus sueldos también son más que yo. Entonces no es decir, quiero ganar más para pisar al juez. No, quiero que me diga, che, lo tuyo también vale. Digo, lo digo desde ahí, no me parece que es el... Me parece. Sí, igual de todas maneras no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que este seminario no sirva para pensar. No sirva para pensar. La medida que sirva para pensar y debatir y reflexionar, genial, con eso ya estamos. Me parece que es un logro importante. La idea también, digo, para aclarar algunas cosas, la idea de pensar en estas cuestiones así como dicotómicas es precisamente para pensar dicotómicamente, pero para después llegar a alguna conclusión que nos permita en todo caso rescatar lo bueno y lo malo, lo feo, lo bello, lo lindo o lo que fuera de esta discusión. Eso por un lado. Y que incluso tomar posiciones al respecto también bien. No me parece, bien o mal, no sé, que cada quien haga con las reflexiones lo que pueda y lo que quiera. Eso por otro lado. Y por otro lado sí me parece que hay discursos que merecen la pena ser criticados y superados. Parece que el discurso, por ejemplo, de la multiculturalidad, sí es un discurso, por lo menos el discurso de la multiculturalidad que yo entiendo como discurso de salvaguardar la otredad, es un discurso del mercado y es un discurso obviamente del capitalismo. Vivimos en una sociedad capitalista donde absolutamente todo es mercancía y todo se trata de... O sea, la lógica del mercado implica que todo se transforma en mercancía para que esa mercancía sea comprada y vendida. Es así. Nos guste o no nos guste. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, estar más o menos corrido del sistema. Estamos metidos en un sistema capitalista donde eso funciona de esta manera. Ahora, bueno, que me digan que hay determinado tipo de discursos que intentan romper con esa mirada instalando una forma de inclusión de la otredad a partir de ciertas aperturas como la multiculturalidad, cosas que en otros sistemas totalitarios como el comunismo o lo que fuera serían imposibles, porque precisamente en la dictadura proletaria el comunismo no sería posible ningún tipo de diversidad. Entonces el capitalismo sí además permite, además mirá qué piola que es como sistema, que es multicultural. ¿Por qué? Porque la propaganda de edad te incluye a chicas que no son las del estereotipo corporal, digamos, de las modelos. Son chicas, entre comillas, comunes, que usan este tipo de productos y que se ven rozagantes y felices. Ese es el discurso de la multiculturalidad. Es decir, de la incorporación de la diferencia para volverla a transformar en mercancía. Es el discurso de Benetton cuando habla Unity of Color y pone a los nenes de diferentes razas y saca fotografías, pero después te compra 1 millón de hectáreas en Patagonia y desplaza digamos, o mapuches o campesinos que hace 150 años que viven en él. O sea, el discurso de la multiculturalidad, que también habla de la tolerancia, que también habla de la aceptación de la diferencia, es el discurso racista de España actualmente. Donde dice que hay escuelas multilingües, donde
aceptan determinado tipo, donde hay un cupo para aceptar niñas y niños musulmanes, pero que no les permite no les permite que sus prácticas religiosas se lleven a cabo en la escuela. O sea que el discurso de la multiculturalidad es el discurso también de una perspectiva ideológica dentro del capitalismo, que es digamos, una mirada ideológica sobre cómo incluir al otro. El discurso de la interculturalidad intenta en algún punto, sobre todo en la partida de algunos autores, romper con esas, digamos, con esas perspectivas, pensando que en realidad la mejor manera de establecer un vínculo con la otredad es pensar lo intercultural a partir de la aceptación y de la convivencia de las alteridades. Pero que también empieza a instalarse, así como con el discurso de la multiculturalidad, algunas cuestiones como esta, como que la contrahegemonía, en este caso de las minorías, terminan utilizando su propio discurso minoritario para finalmente construir una nueva hegemonía sobre esas posiciones. Eso es lo que hace el discurso de la interculturalidad. Por eso digo, yo no estoy tomando posición al respecto, lo que intento es analizar conjuntamente esta. Y actualmente habría como otro discurso a partir de, sobre todo de los estudios queer, a partir de los estudios de las, por ejemplo, postestructuralistas, de las feministas, no ortodoxas, de las nuevas formas feministas, a partir de una socióloga conocida que se llama Ruth Irigaray, y sobre todo de Judith Butler, que es una, se habrán escuchado una vez, es una autora que labura mucho sobre feminismo, ha hecho muchas cosas y se está incorporando como una nueva, a partir de incluso de los estudios de Gilles Deleuze, de Guattari, una mirada que intenta poner en tensión esta idea de multiculturalidad a partir de la transculturalidad, que es una nueva forma de entender la otredad. Precisamente a partir de lo que dicen estos autores es que en la medida que nosotros utilizamos este discurso de lo diferente como una forma, en la medida que nombramos la diferencia y establecemos un discurso sobre la diferencia, lo que estamos haciendo es marcar a través del discurso la diferencia. Entonces es medio raro, ¿no? En principio cuando uno lee, o sea, ¿cómo? Claro, en la medida en que vos enunciás, estás haciendo algo visible, por lo tanto lo estás marcando como diferente. Algo así como aceptar la ley de matrimonio igualitario, la adopción de hijos, la diferencia sexual, pero estar todo el tiempo marcando la cancha entre quién es heterosexual y quién es homosexual, ¿no? Y cómo podría ser, o cómo es la vida de la sexualidad. Es decir, bueno, aceptamos la diferencia sexual, sí, y estamos todo el tiempo diciéndonos al puto, esto. O sea, no sé si soy claro con lo que digo. Es decir, cuando el discurso deja de tener relevancia y no forma parte del lenguaje, es porque hay una aceptación real. Cuando en realidad, y si no, lo que hay es un chamullo de aceptación, porque estamos todo el tiempo atravesados por prejuicios y por formas dogmáticas de pensamiento. Entonces, por eso necesitamos hablar de la alteridad, de la diferencia, de la inclusión, de la exclusión, de si corresponde o no corresponde determinado tipo de cosas. Precisamente por eso. Porque estamos atravesados por un discurso que necesita todo el tiempo, esto es más psicoanalítico, claro. Más la inclusión de las mujeres. Que necesita todo el tiempo decirse. Pero ¿por qué se tiene que decir? Por la falta. O sea, por la falta de términos bien psicoanalíticos. Una pregunta, vos que estabas ahí con los mapuches, que también nos atraviesa a nosotros, porque es un contenido de educación física. Hay las comunidades mapuche, por ejemplo, se habla de cuidar el medio ambiente. No forma parte. Está sería imposible. Claro, porque eso. Claro, nosotros tenemos ese chip, cuidar el medio ambiente. Si ya estás pensando en cuidarlo, quiere decir que no es algo que es tuyo. No es algo que vos sos parte de. Es algo que está allá y lo tengo que cuidar. No sé si. Y ahí y es un posicionamiento ese. Digo que las comunidades originarias ni se lo plantean, nacen así y es su posicionamiento. En cambio nosotros, el discurso, toda nuestra cultura capitalista nos ha llevado a pensar que hay que cuidar el medio ambiente.
No es que esté mal cuidar el medio ambiente. Pero no sé si a ti le está Como no estudian nuestra naturaleza. ¿Cómo? Como no estudian nuestra naturaleza. como si nosotros no fuéramos naturales. Claro, se entiende. Bueno, es que hay detrás de eso un deber ser, ¿no? También que tiene que con lo políticamente correcto, también con los valores que se transmiten, también la cuestión de los valores que las sociedades occidentales deben transmitir. Esta diferencia entre naturaleza y cultura también es occidental. Es decir, la diferencia entre naturaleza y cultura es exclusivamente occidental. Por eso la filosofía es occidental. Es imposible pensar. A mí se me la idea con lo que vos nos contabas hace un rato del tema, yo no sabía, de esta comunidad que envenenaba las ballenas y que terminaron extinguiéndose ellos para... Eso se contradice. Los españoles envenenaban las ballenas. Yo entendí que era la comunidad. Para matar a la comunidad. Tengo problemas, me parece, con problemas de enunciar lo que quiero. No, los españoles envenenaban las ballenas. Yo entendí, por eso me llamó la atención y lo miré y dije, qué raro, yo no había escuchado nunca. No. En realidad es, en este caso específico, que Sherman, Yaganes, Atacalufe, las comunidades de lo que se conoce como Isla de los Estados, Tierra del Fuego, y la zona, digamos, que sería bien el sur de Patagonia, argentino-chilena, parte de la comunidad, Ona, o Sherman y Yaganes, desaparece por tres hipótesis posibles. Una es la más fuerte, que es básicamente la incapacidad inmunológica de resistir una bacteria que venía incorporada en las ropas de los salesianos cuando empiezan a vestir a los Yaganes. Ustedes saben que el Sherman y Yaganes y a la Calufes y Gauss usaban un tipo de prendas, eran básicamente pieles de guanaco, depende de la edad, de las edades, con el pelo para adentro o para afuera. O sea, mocasines en algunos casos y en otros casos no, sobre todo en la época de invierno. Durante miles de años, cientos de miles de años, vivieron en un estado de equilibrio entre producción y consumo, digamos, de lo que tenían a mano, básicamente caza de peces, ostras, moluscos y en el caso de los territoriales como los Yaganes, guanacos y ñandúes y otros animales de menor porte. Y cuando la isla es ocupada básicamente por las misiones salesianas y franciscanas, empiezan a vestirse, precisamente porque desde la perspectiva de los evangélicos, de evangelización, esa semidesnudez lo que iba a traer era enfermedades, cuando en realidad habían vivido durante casi 5.000 años de esa forma. Entonces la vestimenta parece que les transmite una bacteria que atenta contra su sistema inmunológico, y hay cuestiones bien específicas y estudiadas a partir de un grupo de antropólogos físicos de La Plata que han trabajado con restos, que parece que esa es una de las hipótesis más fuertes. Esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis es que la población se fue diezmando precisamente por luchas territoriales, es decir, por ocupación de territorios en disputa. Y la última hipótesis, que posiblemente las tres hayan colaborado, es que los loberos, es decir, las empresas que se instalaban en el sur, en Patagonia, para poder sacar aceite de los animales marinos como focas, elefantes marinos y demás, los Yaganes que vivían en la zona eran una suerte de molestia, y además porque querían instalar ya sus primeras estancias, que no eran precisamente ya españoles, porque estamos hablando de fines del siglo XIX. En realidad eran capitales ingleses, capitales norteamericanos, irlandeses y demás, que contrataban una suerte de ejércitos privados precisamente para cazarlos y matarlos. De hecho, la idea de una oreja por un patagón, que se ha escuchado en Patagonia, pasaba lo mismo en Tierra del Fuego. Gran parte de la población que fue capturada fue trasladada a una isla que es Isla Fagnan, para construir, creo que minas, explotación minera y demás. Como ya en esa altura quedaban unos 30.000 Yaganes, muchos de ellos murieron, digamos, básicamente como mano de obra barata. Y algunos pocos volvieron a su territorio original.
entre 1870 y 1910 desapareció prácticamente 4 poblaciones. Es un caso de desaparición forzada de 4 etnias, o en realidad de 4 culturas con un tronco étnico más o menos parecido, común, que desapareció en menos de 30 años. Un caso solamente, digamos, comparable con algunas masacres étnicas, como en el caso de los kurdos que estamos hablando hoy, o de los armenios, o de casos bien específicos. Eso es un dato que no se puede... Es un dato con el que uno no puede tener una posición subjetiva respecto, ¿no? Bueno, eso depende del punto de vista que lo vi, podría decir alguien. Son datos objetivos porque las poblaciones no están. Ahí no, el relativismo postmoderno no nos alcanza para pensar. Es así. Es eso. Bueno, y en algún punto eso también es parte del sistema de producción en el que vivimos. Porque en realidad lo que estaban buscando básicamente es la tierra para conquistar. La tierra se conquista y se produce como valor de uso en la medida en que hay un sistema que eso lo permite. Y la explotación de bosques y la minería está dentro también de un sistema que permite que ese tipo de productos sean valores comerciales. Y eso tampoco se puede, no se puede tener una mirada relativa, decir, sí, pero me parece que ahí depende del punto de vista. Ya la mirada más fácil, ya decía, la mirada más fácil contrarrestar, digamos, porque era una mirada demasiado intelectualizada sobre la cultura y demás. Una de las, digamos, una de las posiciones que va a tomar la cultura dominante en este caso indicaría una serie de puntos, ¿no? Es decir, la pregunta es por la lucha, o sea, ¿qué es lo que se está poniendo en juego a partir de la imposición de ciertos discursos, de ciertas prácticas, de ciertas dice básicamente, en el periodismo de lo que se trata hoy, digamos, la instalación de esta cultura mediática, es el control de la información. Uno puede decir, bueno, chocolate para noticias. No vamos a descubrir nada. Otro es que en el caso de la televisión, hablando de lo que sería la cultura más media, serían los formatos audiovisuales, a partir de las series, de los talk shows y demás. Por otro lado, en el punto 3, que sería cine, música y libros, la conquista del mercado más una reafirmación de la identidad. Es decir, lo que empieza a aparecer de algún modo, y que tampoco es casual, es que en el caso de los pueblos originarios y de las minorías identitarias locales, empiezan a encontrar que de algún modo esta cuestión de la idea global, esta idea de la mundialización cultural o de la globalización, lo que termina de algún modo es recrudeciendo estas identidades locales, reafirmando, perdón, estas identidades locales, precisamente porque todo es global. En algún punto también, esto que estaban pasando Vargallosas con los civilizados, también va a permitir en los bárbaros, entre comillas, que sus propias identidades locales comiencen a tener mayor protagonismo. Una necesidad de que las identidades locales se empiecen a hacer cada vez más fuertes. En el caso de Internet, empiezan a haber flujos e intercambios interesantes y empiezan a establecerse algunos puntos y algunas cuestiones de referencia muy, por lo menos, destacables. La cultura letrada de principios del siglo XIX establecía en los libros y en la música clásica, digamos, como los elementos distintivos de lo culto, ¿no? De aquello que valía la pena cultivar. De hecho, de ahí viene la palabra cultura, ¿no? De cultivar. A partir de la década de los 30, de los 40, el boom de la radio empieza a tomar esa función hasta que la práctica se masifica. El punto es, en la medida en que la radio se masifica y se hace un producto de consumo masivo, esa masividad de la radio empieza a penetrar en todos los hogares posibles, se masifica, se populariza y el medio radial termina siendo lo que se conoce como un medio popular. Entonces ya empieza a ser conquistada como en algún punto como
el medio de los bárbaros en este sentido, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener acceso a la radio y que una gran población tuviera acceso a la radio empieza a instalar nuevas formas discursivas, ¿no? En las poblaciones. Lo que sigue después la radio, obviamente, es el cine, o sea, como industria cultural fuerte, y ya el cine, que era para algunos pocos, que podían pagar una determinada cantidad de dinero, de pronto al cine pueden acceder gran cantidad de población. Entonces, tanto la radio como el cine y la televisión van pasando en esta relación de fuerzas entre lo popular y lo culto, de acuerdo a la cantidad y a la calidad de su producción. Calidad y cantidad de producción. Calidad y cantidad de producción. Y lo que actualmente sería, digamos, lo más popular, y lo que también podría generar una nueva posibilidad de progresión, que no me acuerdo cómo es el autor, que se llama prosumidores, sería Internet, ¿no? Internet empieza a aparecer como un producto cultural de prosumidores, en el sentido de que ya no solamente habría consumidores y productores, sino que los propios consumidores pueden generar sus propios espacios. Es un fenómeno nuevo que todavía seguramente faltan años para poder comprender de manera más clara. Porque, digamos, si bien a la radio la producían determinados gente, un grupo de gente que sabía, la televisión, los productores de televisión producían espectáculos o programas determinados, en el cine lo mismo. Internet lo que empieza a aparecer es que es el propio consumidor el que genera, a partir de la entrada a la net, digamos, por ejemplo YouTube, por ejemplo los blogs, por ejemplo el intercambio de información a través del Facebook. O sea, aparece una dimensión que todavía no está contemplada. Y eso es lo que haría de Internet, digamos, como una suerte de medio más masivo y más popular y democrático. Habría que verlo porque todavía estamos en una etapa, parece, de experimentación, y habría que analizarlo dentro de 50 años. No lo sé. Bueno, algunos resultados que me parece que no sé si vale la pena pensarlo, vale la pena discutirlo, pero imagínense que todo el mundo ya sabe quién, en esta lucha quién ganó. Me parece que no sé si vale la pena marcarlo. ¿Resultados de qué, perdón? ¿Cómo? ¿Resultados de No, qué? hay algunos resultados sobre esta lucha que se propone, digamos, como en esta dicotomía entre los civilizados y los bárbaros. Me parece que... del mismo autor estaba hablando. Estoy hablando del mismo autor. Y me parece, por ahí, como para cerrar esta... No sé qué hora es. Menos 20. 11. Una. Ah, 11. Lo que nos quedaría es básicamente cerrar con la idea de cultura popular desde las tres perspectivas teóricas que le había marcado al principio, que era William Bastille, Raymond Williams, Gramsci y Mijael Bastille, como los tres autores. Para pensar y para hacer de cierre entre esta idea de los civilizados y los bárbaros y cómo a partir de estos tres autores podemos pensar en ciertas mediaciones, ¿no? entre estas polarizaciones. Pero si quieren lo dejamos como para arrancar la segunda parte, y ya después empezamos con la cuestión más de cómo está armada la tesis y cómo se podría pensar una construcción de objeto. Depende de lo que ustedes quieran.